Estados Unidos aumentó su tasa de interés y corrió la de todo el mundo. Bien. El valor del dólar, por eso. O sea, se devaluó la moneda. Estados Unidos cambió la política monetaria y entonces eso hace que sube la tasa de interés y las inversiones se van al dólar. Entonces, ¿qué pasa con la moneda del resto del mundo? Eso es de economía, ¿no? No de finanzas, ¿sí? En toda la región. Pero vengamos más hacia nosotros. ¿Qué pasó acá, digamos, en Argentina? ¿Qué es lo que me ha pasado en Argentina? Yo estuve en Chile la semana pasada, ni enterado, digamos, o sea, no pasa nada. Todo el mundo como si nada, los diarios como si nada. ¿Qué pasó acá, digamos? ¿Qué es lo que ha pasado acá en la última semana? Nuestra tasa de interés ahora es del 40%. Bien. Nuestras tasas son variables ahora, pero ya tienen el riesgo de antes y menos valor, tienen que subir todavía más el porcentaje que entreguen y nada, sin pagar. Bueno, bien. De repente entonces lo que tenemos es que en Argentina, eso que pasó en todo el mundo, en Argentina es potenciado por factores que no nos importan, no vamos a ver acá. ¿Qué es lo que vamos a ver acá que nos importa primero? La semana pasada estábamos hablando el tema de los préstamos, ¿sí? La clase, perdón, la semana pasada, no la anterior, ¿sí? Estábamos hablando del tema de los préstamos. ¿Qué pasó con la persona que tiene UVA, que pidió un préstamo en UVA? ¿Qué es lo que está viendo ahora? Se le fue la casa. Todavía no, pero bueno, veamos, ¿qué es lo que piensa esa persona que va a pasar? Se le va a ir la tasa del demonio. ¿Sí? Entonces, tratemos de pensar, digamos, de lo que está pasando respecto a lo que hemos visto nosotros, que es lo que las decisiones que después se tienen que tomar. Una persona, ¿y por qué los que pidieron préstamos NUVA tienen que estar preocupados? Los préstamos NUVA eran el 3,5% más la cuota de NUVAs, ¿sí? El interés era 3,5% o 5%, depende de cuándo lo pidieron, en UVAs, ¿sí? ¿Por qué se tendría que preocupar? Va a subir el precio del UVA. No, la tasa es fija. Porque luego va a ¿Qué es lo que es variable? O el precio. El precio de las uvas, ¿sí? Y en función de qué se actualizaba el precio de las uvas. ¿Qué es lo que pensamos ahora que hubo una devaluación tan grande que va a pasar? Con esa devaluación, ¿a dónde se va a trasladar esa revaluación? A los precios, eventualmente a la inflación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las personas que sacaron un préstamo en UVA? Se quieren matar, o se van a querer matar porque si la inflación se dispara, la cuota se les va a disparar. ¿Cuál hubiera sido la alternativa? Tener un préstamo a una tasa alta pero fija, digamos, qué sé yo. Tasas que estaban antes por ahí, luego, que igual ya dijo el Banco Nación que canceló todas las líneas, o sea que ahora nada más te queda pedir en UVA. El Banco Central, el Banco Nación canceló ya todos los préstamos hipotecarios que antes estaban en otras líneas que eran, por ejemplo, el 35%. Entonces, cuando nosotros tuvimos la clase, decíamos, bueno, por ahí, no sé si lo mencionamos o no, pero era por ahí tener una tasa que era fija durante unos años y después variable al 35% era altísima. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, bueno, por ahí hay inflación, nadie le crea el 15%, pero supongamos el 20%, más un 3,5 o 5, depende de la uva, o sea, la inflación más el porcentaje de tasa fija, podría ser que estemos pagando una tasa real de unos 25, 26, contra el 35 era un buen negocio. ¿Y ahora qué pasó? Que de repente la inflación probablemente no sea, no sabemos todavía, pero por ahí no sea del 15 al 20, sea el número que sea, 25, 30, qué sé yo. Entonces ahora ya nos estamos, digamos, acercando a un punto en el que nos hubiera convenido otra alternativa, ¿sí? Nosotros no lo sabíamos, yo no lo sabía hace una semana, si no hubiera especulado con eso, pero no lo sabíamos, ¿sí? El tema es que ahora, ¿qué es lo que pasa? Si el financiamiento se pone muy caro, ¿sí? Lo que puede pasar es que algunas personas no puedan, o algunas empresas, no puedan cubrir sus costos fijos de financiamiento. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Eso por qué? Eso porque ahora vamos a ver la comparación entre a veces financiarnos de distintas formas, o con préstamos o con acciones. ¿Se acuerdan que empezamos a hablar de eso en la clase pasada? O sea, la última clase conmigo. Entonces,
siempre y cuando hayan condiciones que sean estables o predecibles, no genera demasiado problema y los análisis que vamos a hacer ahora los vamos a hacer, pero sepan que siempre existe esa parte del riesgo, que algo puede cambiar y que si yo estoy atado a un financiamiento de bonos o de deuda, puede cambiar en relación a si tuviera un financiamiento con acciones, ¿sí? Sí. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el periodo de tiempo en el que se actualiza el UVA, digamos? ¿Entre qué Todos los pasa? meses, creo que todos los meses. O sea, una vez que esté el índice de inflación va a salir el nuevo UVA y vos vas a tener que volver a retomar, ¿sí? Profesor, una pregunta no tan relacionada, pero en ese caso de que se vuelva imposible para la empresa pagar el nuevo financiamiento, se declara en concurso, supongo. Se renegocia, sí, digamos, incumplís y tenés que renegociar la deuda de alguna forma. O te embargan el auto, o te embargan lo que haya sido, ¿sí? Bien, entonces, vamos rápidamente. Lo que tenemos que ver hoy, o lo que vamos a tratar de ver hoy es financiamiento de largo plazo, ¿sí? El financiamiento de largo plazo, que es esto básicamente lo vimos, ¿nos sirve para qué? Para maximizar, o a través del financiamiento lo que se busca es maximizar el valor de una empresa. ¿Sí? Cuando hablamos de financiamiento, nosotros lo que hablamos es, si graficáramos una empresa como activo, pasivo y patrimonio neto, es básicamente de dónde saco los fondos, ¿sí?, entre pasivo y patrimonio neto para financiar mis activos. ¿Sí? En este caso, el financiamiento es a largo plazo, por lo cual vamos a excluir lo que es la parte del pasivo de corto plazo. ¿Sí? Eso no entra en nuestro análisis. ¿Por qué maximiza el valor de una empresa? Cuando ustedes van y consumen un producto de una empresa, ¿les importa cómo está financiada? Sí, ahí estoy viendo, no sé, las computadoras. Esa es una banco. Vos cuando y eso es una HP. Cuando lo compraste, ¿te importaba cómo estaba financiado HP o cómo estaba financiado bancos? No. ¿Sí? O sea, todo lo que es la parte operativa de la empresa es indistinta de cómo se financia una empresa. Una empresa va a vender, ¿sí?, y va a tener un mercado, y eso en algún punto, por supuesto todo está luego relacionado, pero en algún punto eso es indistinto de cómo se financia la empresa. ¿Sí? Cuando ustedes como consumidores, cuando consuman un producto, no les interesa cómo se está financiando. Por lo cual, la maximización del valor de una empresa no pasa necesariamente por el precio al que puedan llegar a vender o la calidad del producto que puedan llegar a vender. Por supuesto, si una empresa no tiene financiamiento para llevar a cabo un proyecto, sí, eso va a terminar influyendo, ¿sí? Pero la idea de lo que vamos a ver ahora es ver cómo las distintas alternativas entre el financiamiento fijo, que sería con deuda, o el financiamiento con capital propio, impactan en el valor que puede tener una empresa. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Lo que vimos es que las formas de financiación de una empresa, una son las utilidades retenidas, es decir, la empresa vende, tiene utilidad, y esa utilidad la reinvierte para los nuevos proyectos que tiene la empresa, para financiar, por ejemplo, el crecimiento de la empresa. Otra opción es tomar deuda, ¿sí?, ya sea con un banco o vendiendo unos títulos que en Argentina se conocen como obligaciones negociables, que se venden en la bolsa. Pero en el fondo es exactamente lo mismo que ir a un banco a pedir deuda, ¿sí? Son bonos. ¿Qué diferencia hay entre un bono y un título? ¿Hay alguna diferencia? No. Bueno, un título puede ser también una acción, ¿sí? Pero digamos, entre un bono y un título de deuda, no, es lo mismo, ¿sí? También tenemos acciones, que ¿qué quiere decir? La empresa, en busca de dinero, lo que hace es vender acciones, ¿sí?, o emitir acciones
para que gente ingrese a la empresa como accionista, o sea, como dueña de la empresa, a cambio de darle dinero. ¿Sí? Y por último existen algunos instrumentos híbridos que los vamos a ver más adelante. ¿Eso de acciones hizo IMSA últimamente o no? ¿IMSA en qué sentido? Y que... Muy bien. Cualquier empresa. O sea, Pero cualquier lo que empresa- pasó últimamente, que el dueño, no sé, como que se quedó con solamente el 35% y entraron accionistas. Sí, bueno, en ese caso es porque IMSA tenía deudas que no podía pagar. Entonces, lo que hizo es básicamente, no conozco bien, pero digamos, lo que hizo básicamente es que algunos deudores se transformaron en Bueno. accionistas. Ujú. Por supuesto, como hay más accionistas, la participación de los accionistas Ah. anteriores Disminuye. se ve disminuida. ¿Sí? No sé si se tuvo que desprender, para pagar tuvo que vender sus propias acciones, o es que ahora hay más acciones en el dando Claro. vuelta, entonces se queda con un menor porcentaje. ¿Y eso cómo se hace? ¿Se ve cuánto cotiza la acción en la bolsa? ¿Se calcula la deuda y se le da esa cantidad de acciones equivalente? No necesariamente. Hay distintas formas de ver cuando se renegocia, cómo se fija el valor de la empresa. Eso, ¿por qué no siempre es así? Porque a veces las acciones son fluctuantes. Entonces, si yo quisiera, digamos, aprovecharme de esa situación, podría decir, bueno, o sea, te transformo en acciones. Si yo voy a recibir nuevas acciones, ya a mí me conviene en el valor que la acción esté por el piso. Entonces, hay ciertas cosas que a veces hacen que las acciones fluctúen. Por lo cual, a veces sí se establece, como vos decís, el precio y el valor de la acción, algún momento del pasado, digamos, para aislar del efecto del momento. O también se hace una evaluación de la empresa. Uno hace una evaluación y dice, bueno, la empresa vale tanto, digamos, los activos de la empresa vale tanto, los pasivos son tantos, por lo cual el patrimonio neto vale tanto, dividido la cantidad de acciones que hay, la acción vale tanto. Creo que los híbridos esos son los accionistas preferenciales. Sí, y es una mezcla entre deuda y acciones. Sí, es una especie de... Profesor, cuando se habla de acciones de una sociedad anónima, por ejemplo, no necesariamente significa que esa sociedad o esa empresa está cotizando en la bolsa. No. Como... Exacto. La bolsa es un lugar donde se negocian títulos, ya sea de deuda o de acciones o monedas u otras cosas financieras. Es un lugar donde se comercia. Cuando nosotros hablamos de esto, no estamos hablando necesariamente de la bolsa. Por supuesto, para muchos ejemplos nos vamos a basar en empresas que cotizan en la bolsa. ¿Por qué? Porque al cotizar en la bolsa tienen que dar información y el precio de las acciones es conocido. Si yo quisiera ver cuánto vale el precio de una acción de, eso no sé, el maquinista Oscar David, por decir cualquier cosa, tengo que ir, entonces por eso me acordaba. Panchufa. No lo sé, no sé cuánto vale una acción de Oscar David, porque Oscar David no cotiza en la bolsa, no tiene obligación de mostrar sus balances, sus estados, entonces no lo sé. En cambio, si yo decimos, bueno, quiero ver el IPF, uno agarra, bueno, yo abrí y lo buscas en internet y sabes exactamente esto es lo que cotiza en Estados Unidos igual, en la bolsa de Estados Unidos, pero no lo puse, sí, $23. ¿Sí? Entonces es mucho más fácil cuando nosotros hablamos acá de acciones, referirnos a la cotización en la bolsa. Ven que va re bien. Es mucho más fácil que hablar de empresas que se llaman privadas. Estas generalmente se llaman empresas, o en inglés se llaman públicas. Públicas no porque sean estatales, sino públicas es porque cotizan en la bolsa. Entonces, cualquier persona puede comprar o vender. ¿Sí? Las privadas son las que solo se pueden comprar y vender acciones entre los socios, ya, digamos. Las privadas son las que no cotizan en la bolsa. Entonces, para comprar una acción tenés que ir a hablar con
sí o sí con el dueño, ¿sí? Y lo negocias en forma privada, no en forma pública, ¿sí? Cuando uno compra a través de la bolsa, entre otras cosas, uno tiene que comprar y tiene que publicar el valor al que está comprando, ¿sí? Bueno, entonces, respondiendo a tu pregunta, cuando hablemos de acciones, vamos a hablar de todas las empresas, sociedades anónimas sobre todo, pero también pueden ser SRL o la forma que sean, no necesariamente las que cotizan en bolsa. Bueno, esto lo conversamos. Generalmente los CFO, o sea, los gerentes de finanzas, prefieren esta forma de financiamiento. Primero, en el ranking tienen las utilidades retenidas. Eso es, volver a utilizar las propias ganancias de la empresa para financiar su empresa. Como segundo tenemos la deuda. Tercero tenemos la deuda convertible, o sea, es deuda que se puede transformar en acciones en ciertas condiciones. Como cuarto tenemos emitir nuevas acciones. Y como quinto tenemos la deuda preferencial o los híbridos que dijimos. Profesor, en ese caso la cuarta, la de crear nuevas acciones, ¿tienen que estar de acuerdo todas las personas que tengan acciones de la empresa? No, tienen que estar de acuerdo la mayoría de los accionistas de la empresa. Se hace una reunión de accionistas y se vota. Entonces, si la mayoría está de acuerdo, se aprueba, digamos, emitir nuevas acciones. ¿Sí? Eso puede ser un mecanismo para licuar a otra persona, sí. Claro, para obligarlo a que te la venda y tener un valor. Por ejemplo, el precio de acciones de oro nos ha hecho el profesor Cruz que permiten tomar decisiones. Claro, las acciones de oro generalmente se utilizan en empresas que allá, últimamente en empresas privadas, no se estarían permitiendo, hasta donde yo sé, nuevas acciones de oro. Generalmente las acciones de oro se utilizan para empresas que fueron privatizadas o son de servicio, que dan algún tipo de servicio público. Entonces el Estado generalmente se queda con una acción de oro. ¿Qué quiere decir esa acción de oro? Que puede el Estado vetar alguna decisión por órdenes sociales, digamos, ¿sí? Entonces el Estado, por ejemplo, el Estado no le interesa ser parte de EDEMSA, ¿sí? Pero supónganse que mañana EDEMSA decide, che, la verdad que no me interesa darle luz a Guaymallén, porque no me conviene. Bueno, todos votan a favor, sí, pero bueno, el Estado va a decir, no, pará, o sea, no puedes dejar sin luz a Guaymallén, por dar un ejemplo así ridículo, ¿sí? O si deciden endeudar a EDEMSA en forma irresponsable, el Estado, para preservar una empresa de servicio público, tiene una acción de oro y puede decidir, ¿sí? Bien. Esto también lo vimos, era en el ciclo de las empresas, cómo se financiaban. Entonces, veamos. Cuando nosotros comparamos los distintos instrumentos financieros, lo vamos a hacer en función de los derechos que tienen y de tres grandes rubros, que son qué flujos de efectivo, flujos de caja están involucrados, cómo se paran frente a la liquidación de activos, o sea, si la empresa en algún momento va a la quiebra, ¿quién cobra primero? Básicamente eso, ¿sí? Y por último, si pueden o no pueden tomar decisiones sobre la compañía, ¿sí? Entonces, cuando nosotros comparamos cualquiera de los instrumentos, acciones o bonos, y queremos ver uno respecto al otro, lo vemos en estos términos, ¿sí? En los derechos que tienen, por ejemplo, para tomar decisiones en la compañía. Entonces, un accionista común tiene o puede tomar decisiones en la compañía, ¿sí? Un bonista o alguien que tenga deuda, un acreedor de la empresa, por ejemplo el banco, no puede tomar decisiones de la compañía, ¿sí? Lo vamos a ver para cada uno de los instrumentos, pero básicamente esa es la idea.
Entonces, empezamos con lo primero. Deuda de largo plazo. ¿Ok? Todo lo que es el pasivo a largo plazo. Cuando hablamos de deuda, es lo mismo. Decir, deuda bancaria, deuda financiera, bonos, notas o letras. ¿Sí? Nosotros ahora cuando hablemos de deuda vamos a hablar de bonos. ¿Sí? Lo vamos a tomar como si fuera un sinónimo. Pero no necesariamente la deuda siempre es bono. ¿Sí? Para muchas empresas la deuda es directamente una deuda con un banco. ¿Sí? No necesariamente un bono. ¿Cuál es la diferencia de un bono, una nota o una letra? Es que generalmente, que son las obligaciones negociables, como se conocen acá, se pueden comprar y vender en la bolsa. Entonces, como se pueden comprar y vender en la bolsa, eso nos sirve a nosotros para explicar un montón de cosas. Pero, les vuelvo a decir, a lo que se refiere los bonos es a deuda de largo plazo, es a deuda financiera. ¿Ok? Es lo mismo que ir a un banco a pedirle plata. ¿Estamos? Sí o sí se debe vender en la bolsa, no entre particulares. No. La deuda de largo plazo puede ser entre particulares. Puede ser con un banco, puede ser con una financiera, puede ser con un prestamista a la salida del casino, con quien quieras. Es algo que tiene ciertas condiciones que son las que vamos a ver. Los bonos o las obligaciones negociables sí se venden en la bolsa. ¿Sí? Entonces, bono o deuda es básicamente un título de renta fija que es emitido, o sea, el bono, la empresa lo emite, o una corporación o el Estado lo emite. O sea, emitir un bono es lo mismo que ir a pedir un préstamo. Es entregarle un papel a alguien que dice, yo, empresa X, te voy, digamos, toma este papel, vos me das a cambio este papel X y yo te lo voy a devolver con un interés pagadero en tantas cuotas, método francés, método alemán, a tal tasa, ¿sí? En tanto tiempo y de tal forma. Eso es emitir un bono. Sería como quién me lo quiere comprar o no. ¿Qué sería? O sea, uno emite el gobierno emite el bono y lo ofrece, Sí. lo oferta. Exacto. Las famosas GETES del martes que viene. Las LEVAC, perdón. Del martes que viene, que son 500 millones. ¿Sí? ¿Quién me las quiere comprar? Si no se las compra nadie, Se paga. no hay clase el viernes, digamos. No sé qué pasa. Bien. Entonces, se llama bono cuando tiene un vencimiento de más de 10 años. ¿Sí? Se llama nota cuando el vencimiento es menor a 10 años y se llama letra cuando el vencimiento es a menos de un año. Entonces, la LEVAC son letras del Banco Central, tienen un vencimiento de menos de un año. ¿Sí? Los bonos, como el BONAR, tienen un vencimiento de más de 10 años. ¿Sí? La diferencia con las deudas privadas, que puede ser la deuda bancaria, es que generalmente los bonos, letras y notas se cotizan en el mercado secundario, o sea, se compran y se venden en el mercado, en la bolsa de comercio. Son las obligaciones negociables. ¿Sí? Profesor, una duda. Por ejemplo, las letras que tienen un vencimiento menor a un año, si se vence, ¿en ese momento te tiene que pagar el deudor? No. Las notas tienen un vencimiento de hasta 10 años. ¿Qué quiere decir? Que te van a ir pagando, supongamos que sea por el método francés, te van a ir pagando mes a mes o semestralmente capital más amortización. Pero al cabo de 10 años se termina, ¿sí? Las letras, ¿por qué no es una deuda a corto plazo, si es menos de un año? Las letras es a corto plazo, sí. Sería
estaría... No estaría dentro de deuda de largo plazo. Generalmente deuda de largo plazo son bonos o notas. Ok. Bien. ¿Qué es lo que tiene que tener un bono, una nota o una deuda para ser considerada deuda? Es básicamente tres cosas. Primero, un valor principal, ¿sí? O valor par o valor nominal, que es básicamente el préstamo, el valor del préstamo, ¿sí? Cuando yo voy al banco y pido un dinero, me dicen te presto 10.000 pesos, listo, ese es mi principal. Si yo emito bonos, yo digo, cada bono que yo emito vale 1.000 pesos. Entonces, si yo vendo 1.000 bonos, ¿sí? Es 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Otra cosa que tiene que tener y tiene que estar escrito es la tasa, que también se puede llamar tasa cupón o tasa de interés, que es lo que decíamos nosotros, es el alquiler. Es ¿cuánto va a pagar esa deuda, ¿sí? Por el periodo que se tiene? Y otra cosa que tiene que tener es el vencimiento. Vencimiento se entiende cómo se va a pagar y cuándo vence, ¿sí? Estas tres cosas tienen que estar escritas. Puede ser que la tasa no esté definida, o sea que sea variable. No hay problema, se tiene que estipular en función de qué va a variar. Pero estas tres cosas tienen que estar escritas antes, ¿sí? De emitir la deuda o antes de que uno firme el préstamo, uno acepte el préstamo. ¿Se entiende? Bien. Los derechos que tienen los acreedores, o sea, el banco que nos prestó la plata o el bonista, el tipo que nos dio plata y nosotros le dimos un papel que se llama bono. Los flujos de caja, o sea, los flujos de efectivo, son obligatorios. ¿Eso qué quiere decir? De que al vencimiento de cada uno de los pagos, la empresa los tiene que pagar. No puede no pagarlos. ¿Sí? Y por otro lado, son deducibles de impuesto a las ganancias. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros veíamos desde la empresa, ¿no? El estado de resultados, ¿sí? Dentro de los estados patrimoniales, el de resultado o de ganancia y pérdida, nosotros teníamos que la primera línea era ventas, ¿sí? Después teníamos que le restábamos el costo de venta. Esto me daba el margen bruto, ¿sí? A esto le tengo que restar los gastos operativos de ventas y administrativos, o como ustedes lo hayan visto, y tenemos el resultado operativo, ¿sí? O EBIT en inglés. Bueno, después del resultado operativo tenemos Intereses. que le restamos los intereses, ¿sí? Esto nos llega al resultado antes de impuesto a las ganancias. Y recién de ahí nos fijamos cuánto es nuestro impuesto a las ganancias. Acá tenemos el resultado neto. ¿Sí? Cuando yo digo que son deducibles de impuesto a las ganancias, o el famoso escudo impositivo, es esto. La empresa primero va a pagar los intereses y después se va a fijar cuánto fue lo que ganó para pagar el impuesto a ganancias. Por lo cual, si yo pago más intereses, mi resultado ante impuesto a las ganancias va a ser menor. ¿Sí?
Por lo cual, el impuesto a las ganancias, que supongamos que es el 35%, va a ser menor. ¿Sí? Supónganse en el caso extremo, yo tengo un resultado operativo de 100 y pago intereses de 100. ¿Sí? Mi resultado de impuesto a las ganancias es 0. ¿Ok? ¿Cuánto voy a pagar de impuesto a las ganancias? 0. ¿Sí? Eso quiere decir deducible de impuesto a las ganancias. Decisiones de la compañía no tiene. En tanto y en cuanto uno le pague a los bonistas, ¿sí? Los bonistas no pueden decidir cómo manejar la empresa. Pero existen los famosos covenants o condiciones. ¿Qué quiere decir? De que hay momentos, hay veces que para prestarnos plata, los bancos o los bonistas le pueden imponer condiciones a la empresa. ¿Sí? ¿Cuál podría ser una condición, por ejemplo, para la empresa? Ok, vos me estás pidiendo un préstamo para comprar una propiedad o para hacer un galpón, listo. El préstamo es para comprar esa propiedad o para hacer ese galpón. No puedo darte yo el dinero para que vos lo saques para irte de viaje. ¿Ok? Eso creo que sería algo similar a lo que se lo asocia al Fondo Monetario Internacional. Justamente lo que iba a decir. Es exactamente lo mismo. Ahora fueron a negociar que el fondo nos dé un préstamo, una línea de crédito, ¿sí? Que estaban hablando que es lo que es el 4%, ¿sí? Que va a ser pagadero en una cantidad de años. Todo eso va a estar escrito. Pero el fondo, ¿qué nos va a decir? El fondo no va a decir cómo administrar la economía. No, digamos. No. La idea, el fondo lo que nos va a decir es, ok, yo te presto el dinero, pero vos vas a tener que cumplir con ciertas metas. O sea, vas a tener ciertos covenants. ¿Ok? ¿Por qué lo hacen? Es distintos motivos, pero básicamente Asegurar el pago sería. lo que quieren hacer las personas que prestan plata es asegurarse el pago. ¿Sí? A pesar de que no se crea, todos los bancos y los bonistas tienen generalmente, en la mayoría de las veces, interés en que devuelvan ese préstamo. Entonces, parte de los covenants son para asegurarse de que realmente esa deuda sea devuelta. ¿Sí? ¿Se entiende qué son los covenants? Y en caso de infringirlos, la penalidad está escrita antes. Claro, exactamente. Si un covenant no se cumple, puede decretarse un default técnico. ¿Sí? El default técnico es porque no se cumplió un covenant. Es distinto a un default, a los otros tipos de default en donde no se realiza un pago, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si no se realiza un pago, una empresa pide dinero y no realiza ese pago, el pago correspondiente al cupón que tenía que pagar, está en default, ¿sí? En cesación de pago. Entonces, la deuda se puede ejecutar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el banco al que le debíamos plata o los bonistas van a un juez y dicen, me incumplieron el pago, quiero el reclamo. O sea, ¿y ese reclamo qué quiere decir? Bueno, pedir por ahí una convocatoria o ejecutar algún activo que esté en garantía, algo para cobrarse, ¿sí? Pero la deuda se considera vencida, toda la deuda. Si no se cumplen los covenants, es lo mismo que no haber hecho un pago, pero se llama default técnico, ¿sí? ¿Y qué consecuencias trae diferentes al otro default? No, es lo mismo, Está mejor, ¿no? está en default. ¿Sí? Todas estas cosas están escritas y tienen que estar escritas de antemano, ¿sí? Una vez que nos dieron
el préstamo y se firmó el préstamo, no pueden venir después a poner los covenants. ¿Sí? Todas las condiciones están escritas de antemano. Y otra característica de la deuda es cómo se paran frente a la liquidación de activos. Supónganse que hay un default, que hay una cesación de pagos, ¿sí? Que la empresa va a una convocatoria de acreedores, o se decreta la quiebra de la empresa. Todas las personas que tienen deuda tienen prioridad frente a los accionistas. ¿Qué quieren decir? Que antes de que cobren los dueños, van a cobrar los acreedores. ¿Sí? Las deudas tienen que tener siempre las condiciones que yo les dije. Estas 3 condiciones. No importa que sean ridículas, pero tienen que estar escritas de antemano. Ejemplo. En el año 83, Hungría emitió un bono al 6%, o sea, pagaba el 6%, que incluía la promesa que te ponían la línea fija. ¿Sí? Entonces, vos comprabas el bono, además del 6%, dentro del pago, te ponían un teléfono. ¿Sí? Ustedes no se acuerdan, pero antes en Argentina mismo, también, por esos años, la gente ponía vendo departamento con teléfono. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque no habían teléfonos fijos. Entonces era un plus tener un teléfono fijo, no habían líneas fijas. ¿Sí? Los bonos Lial o Litro que ofrecían que te pagaban 20% en dinero o 25% en vodka. ¿Sí? El interés. ¿Sí? Los bonos no del Barcelona, es del Real Club Español de Barcelona, pagaba en función de cómo saliera el equipo en la liga. ¿Sí? Entonces, si el equipo salía primero, pagaba más intereses que si salía último. O los bonos de Inglaterra sin vencimiento, que ya los vimos. Profe, perdón, antes que sigamos, me quedó una duda con lo de deducible impuesto a la ganancia. ¿Es para el que emite bonos? Sí. No para todo que los compré. Para vos que los compraste y ahora con las nuevas leyes impositivas pagás impuestos. Tanto si sos extranjero como si sos de acá. Bien. Cuando decimos que los bonistas son los primeros en cobrar, tenemos que saber que somos todos iguales, pero no tan iguales. ¿Sí? Siempre hay más iguales que otros. Entonces, las deudas están subordinadas. ¿Qué quiere decir? Hay deudas que tienen prioridad para cobrar antes que otras. Por ejemplo, una deuda de la que tiene prioridad para cobrar es la FIP. Las deudas impositivas cobran antes que los deudores comunes. ¿Sí? O los empleados. Las deudas por cargas patronales o de sueldos adeudados tienen prioridad para cobrar antes que otro tipo de deudor. ¿Sí? También tenemos bonos que pueden tener una garantía especial, por ejemplo un bono hipotecario, ¿sí? O un título hipotecario, un préstamo hipotecario. ¿Qué quiere decir? De que si alguien o una empresa tiene un préstamo hipotecario y se decreta la quiebra, la hipoteca, o sea, la propiedad, va a ir para el dueño de la hipoteca primero. Una vez que el dueño de la hipoteca recupere todo lo que debe, si queda algo de esa propiedad, algo de valor, se distribuye. ¿Sí? O un préstamo prendario. Se liquidarán los vehículos, se devolverá al que hizo el préstamo prendario y lo que sobre para el resto. ¿Sí? Los bonos, ¿sí? O las deudas, hay empresas como por ejemplo Standard & Poor's o Moody's o Fitch, que lo que hacen es evaluar qué tan seguras son. O sea, evalúan las empresas y dicen, bueno, esta es una empresa segura, confiable, tiene un equipo gerencial sólido, está en un mercado sólido, emite la deuda, entonces dicen, bueno, esa deuda es una buena deuda. Básicamente es esta escala.
Esta escala empieza con AAA, que es básicamente la deuda. Esto es para deuda de empresas, ¿sí? Pero lo mismo se usa para países. Riesgo país, sí. El riesgo país, exactamente. Entonces, básicamente lo que se dice es una deuda AAA, que es lo más seguro que hay, paga 65 puntos básicos más que el bono de Estados Unidos, que por definición es lo más seguro que hay sobre el planeta. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que si Estados Unidos está pagando un 3%, una empresa AAA paga 3,65%. ¿Sí? Asimismo, los que no son AAA pueden ser AA, A+, A-, triple B, B, hasta D, que es default. ¿Sí? Existen líneas en estas en donde se establecen ciertos tipos de empresas o de países. Lo mismo que hay para empresas es lo mismo para los países. Entonces, no sé bien, no me acuerdo bien dónde está, pero cerca de los B, creo que es entre B y B+, o B y W, está un límite que se llama frontera, ¿sí? Cuando se pasa a ser un bono especulativo, ¿sí? O un país frontera a un país con grado de inversión. ¿Eso por qué es importante? Porque ciertos fondos, sobre todo de pensiones de Estados Unidos, tienen prohibido invertir en bonos especulativos. Entonces, supónganse, bonos especulativos es a partir de B, entonces no pueden invertir en empresas que sean B, B-, triple C, doble C o D, ¿sí? Y pueden invertir de ahí para arriba. ¿Ok? Entonces eso, a nivel de los países, es muy importante. Se dice que cuando uno deja de ser mercado frontera y pasa a ser de grado de inversión, es mucho más fácil conseguir préstamos, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, esto es lo que se paga por encima del bono de Estados Unidos, ¿sí? En los países, eso se conoce como riesgo país. Entonces, con lo que pasó ahora, esto es de hace 4 días, el titular de Clarín, que sabemos que miente, pero Clarín igual, dice que el riesgo país asume su mayor nivel. ¿Qué quiere decir? Que subía hasta los 485 puntos básicos. 48,5. No, es 4,85. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? De que si Estados Unidos emite deuda al 4%, ¿sí? Argentina, para que un inversor, digamos, todo esto se juega con los valores de mercado, o sea, pero el equilibrio se logra cuando la deuda argentina, si Estados Unidos es el 4, Argentina es 8,85. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? A medida que es más riesgoso, baja la calificación y sube lo que se conoce como spread, ¿sí? Que es spread es diferencia o cuánto más. ¿Ok? Profe, puede ser que se usa para varias cosas, porque yo lo he visto en la clasificación de Moody en los fondos comunes de inversión. Sí, es lo mismo. O sea, y la clasificación pone un fondo A significa que va a estar pagando 1,40 por encima del bono de Estados Unidos. No. Digamos. Este caso es para deuda. El fondo en principio no te va a ofrecer nunca una garantía de cuánto más te va a pagar el bono, ¿sí? Porque generalmente los bonos, o sea, los fondos comunes de inversión son variables, o sea, nunca te prometen el rendimiento, ¿sí? Es solamente, pero si te dicen que es A, vos tenés que saber que ese fondo probablemente solamente está invirtiendo en activos que en promedio, digamos, cuando ponderás el riesgo, te den dentro del riesgo A.
¿ok? Entonces sí, vos podrías decir, bueno, si yo estoy invirtiendo en algo que en promedio, suponete, es 1,40 más, sí, el fondo te podría devolver 1,40 más. Si vos querés más rendimiento, tenés bonos, o digamos, fondos que invierten en distintos bonos y asumen distintos riesgos, ¿sí? Bien, pregunta.